Para este proyecto necesitas ver el vídeo anterior donde te enseño paso a paso cómo tejer este granny básico, este cuadrado de la abuela, de lo más básico, pero igualmente resultón. Para que tengas una noción, para este proyecto los cuadrados que yo tengo miden 12 centímetros, ¿ves? 12 y 12. Más que nada para que tengas una orientación. Para este proyecto necesitas 4 cuadrados. Ya los tengo, los míos, aquí preparados y te voy a enseñar cómo vamos a empezar a tejerlos para formar nuestra riñonera. Mira, cogemos los 4 y vamos a decir que el de la esquina lo vamos a doblar, fíjate, de esta forma, ¿vale? Este sería el de la parte trasera y este la delantera, ¿vale? Ya tengo mi esquina, delantero, trasero y me falta la otra esquina en la que voy a hacer lo mismo que he hecho en la otra y es doblarlo a la mitad, ¿vale? Entonces la construcción va a ser de esta forma. Así es como tenemos que coserlo. Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a ir cosiendo nuestras piezas. Enhebramos una aguja lanera y mira, hacer es doblarla por la mitad. Elige el lado que más te guste o el que menos y lo doblas, ¿vale? Y esta va a ser la parte que quede externa, la parte que se va a ver, y esto lo que irá por dentro. Y ahora sí, enhebras una aguja lanera. Vamos a unir nuestros grannies y de lo único que nos tenemos que preocupar un poquito es que nuestras esquinitas coincidan, ¿vale? Y estas de aquí también. Entonces lo que voy a hacer, mira, es voy a enfrentar de esta forma mis dos grannies, esquina con esquina, ¿ves? Y voy a introducir mi aguja en el granny que tengo más hacia mí, ¿vale? Digamos que el granny delantero sería este y el trasero, pues el que está justo detrás. En el granny que está más cerquita de mí, fíjate en las espiguitas, ¿vale? Pues voy a insertarla en la espiguita de detrás. En cambio, en este otro granny que tengo, lo voy a hacer en la espiguita delantera, ¿vale? Así que voy a comenzar que mis esquinas coincidan, importante, y voy espiga trasera con espiga delantera. Es de tejedoras que tu gata te maulle, te coja los ovillos, ¿verdad? Claro que sí, cariño. Luego, mira, vamos a dejar este trocito aquí que luego ya lo vamos a esconder. Y seguimos, ¿vale? Espiga trasera, espiga delantera. Y simplemente es ir cosiendo, ¿vale? No tiene más. Espiga trasera, espiga delantera. Y seguimos. Así hasta que terminemos con todo. Una vez que hayas terminado, corta y te tiene que quedar algo así, ¿vale? Entonces recuerda que esta de la esquinita, bueno, esto es lo que va a quedar por fuera, ¿vale? Por dentro nos quedará algo así. A mí me gusta más cómo queda esta franjita, pero para gustos, ¿vale? Tú ponlo como prefieras, como más te guste. Ahora bien, recuerda que este granny de la esquina se va a doblar de esta manera, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, una vez doblado, me da igual uno que otro, una vez doblado, le voy a coser para unir este medio granny, ¿vale? Que no es un medio granny, es este granny dobladito, ¿vale? Pero voy a coserle esta esquinita con mi granny completo delantero, ¿vale?
Voy a utilizar la misma técnica. Voy a coser haciendo exactamente lo mismo de antes, ¿vale? Voy a enfrentar los grannies de esta forma. Voy a empezar a coser donde tengo el agujerito de los aumentos de la esquina, ¿vale? Y como hemos hecho antes, cojo espiga trasera y espiga delantera. Ups. Este trocito me lo voy a guardar aquí para luego esconderlo. Y continúo espiga delantera y trasera. Espiga delantera y trasera. ¿Vale? Y voy a ir cosiendo así hasta terminar este trocito. ¿Vale? Así tenemos nuestros 3 grannies ahora mismo y fíjate que simplemente haciendo este gesto ya se me dobla el granny. Tengo los 2 cuadrados, tanto el frontal como el trasero, perfectamente colocados y me falta la otra esquinita. Lo que voy a hacer es coser primero este lateral con este granny de aquí, ¿vale? Y una vez lo tenga cosido, le damos la vuelta, ¿vale? Lo tendríamos así, cosido, ¿vale? Cuando lo tengamos así cosido, te enseño ahora. Lo único que tendríamos que hacer es doblar este y este trocito, coserlo a este otro. Voy a coserlo y te enseño cómo queda. Mira, ya tengo mi L tejida, fíjate, es como una L, 2, 3 y el que baja, ¿vale? Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es, a ver, ¿vale? Los 3 de antes que te he comentado, lo voy a doblar. ¿Ves? Mi esquinita, frontal y trasero juntitos, y esta esquinita que está aquí ya cosida, la voy a doblar. ¿Ves? Y me ha sobrado un trocito aquí de la hebra con la que estaba cosiendo. Esto voy a aprovechar y voy a coser esto del tirón. Si no, coges un trocito, lo cortas y coses como hemos estado cosiendo hasta ahora los grannies, ¿vale? Juntamos esquinita con esquinita que nos cuadre y tucu, 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 tucu hasta el final. Que no se nos olvide coser esta parte de abajo también, porque entonces cualquier cosa que metamos en nuestro bolsito se nos cae. Una vez terminado de coser todos los cuadraditos, te tiene que quedar algo así. Bien, si lo ponemos parece así una bandejita. Ahora lo que vamos a hacer antes de seguir tejiendo nuestra riñonera es esconder todas las hebras para que no nos molesten. Una vez que ya hemos escondido todos los hilitos y lo tenemos bien bonito, vamos a comenzar a tejer la parte de aquí para darle un toque más bonito, puesto que aunque hemos juntado muy bien los cuadraditos, esta zona no está pareja, fíjate, ¿vale? Entonces vamos a comenzar tejiendo en cualquier lado. Yo voy a comenzar en esta esquinita, ¿vale? Voy a comenzar a tejer 3 cadenitas al aire, ¿vale? 1, 2, 3 y voy a tejer 2 varetas o 2 puntos altos. Voy a tejer una cadenita de separación, ¿vale? Recuerda que estas 3 cadenitas nos hacen la vez de la vareta y en el siguiente hueco, ¿vale? Este es el huequito que tenemos de la esquinita y ahora vamos a buscar el siguiente hueco. Pues en este hueco voy a tejer otras 3 varetas. Tejo la cadenita de separación
Y en el siguiente hueco, otros 3 puntos altos. Y voy a ir tejiendo 3 puntos altos en cada huequito. Y siempre separándolos con una cadenita al aire, ¿vale? Huequito, ves, muy fácil identificarlo. Y en cada huequito, 3 varetas. Termino las 3 varetas, cadenita al aire. Siguiente hueco, lo mismo. ¿Vale? Y vamos a continuar tejiendo las 3 varetas separadas de una cadenita en todos los huequitos que encontremos hasta llegar a la esquinita, ¿vale? Fíjate, en cada huequito un grupito de 3 puntos altos o varetas separadas por una cadenita. Venga, vamos a tejer alrededor de todo nuestro tejido hasta llegar aquí, la esquinita, donde uniremos mediante un punto deslizado, como hemos estado haciendo en todo el proyecto, ¿vale? No vamos a aumentar en las esquinas, simplemente cuando llegues a la esquina tejes las 3 varetas, una cadenita y ya te metes en el siguiente huequito. Te veo cuando termine la vuelta. Mira, voy a tejer mis últimas 3 varetas en este huequito que tengo antes de llegar al inicio de la vuelta. Tejo mi cadenita al aire y aquí tengo las 3 cadenitas que he tejido al inicio. Localizo la tercera y uno mediante un punto deslizado, ¿vale? Subo 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y ahora voy a tejer puntos altos, varetas, en todos los puntos. Una vareta por cada punto. Aquí ya he subido las 3 cadenitas que me hacen la función de la primera vareta. Me voy al siguiente punto y tejo una vareta. En el siguiente punto, otra vareta. En el huequito, una, ¿vale? Vamos a ir tejiendo varetas en todos los puntos. En el grupito de 3 varetas, pues en cada punto una vareta. En el huequito, 1. En el grupo de 3 varetas, una vareta en cada punto, ¿vale? Yo lo que hago es, fíjate, las espiguitas, meto la aguja cogiendo las 2 espiguitas y hago mi punto alto. Esta es la tercera ya. Y en el hueco, una. Y vamos a seguir tejiendo varetas en todos los puntos hasta llegar al final. Y uniremos con el primer punto que hemos tejido, que son las 3 cadenitas del inicio. En la tercera cadenita unimos con un punto deslizado. Termino la vuelta y te veo ahora. He tejido mi última vareta en el huequito, he hecho la cadenita de separación y me voy a las 3 cadenitas que he tejido al inicio. Y en la tercera, punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora voy a tejer una cadenita al aire. Ahora voy a tejer un punto bajo en este mismo punto y voy a colocar un marcador para saber que este es el primer punto bajo que he tejido. Y ahora voy a tejer puntos bajos en toda la vuelta, ¿vale? Y cuando llegamos a la esquinita vamos a incorporar la anilla. Mira, ya he llegado a la esquina y la esquina la vas a identificar porque encontramos el aumento, los 2 grupitos de las varetas separadas por las 2 cadenitas, formando esta V o corazoncito.
Y aquí es donde vamos a ubicar nuestra anilla. Para saber cuántos puntos va a ocupar tu anilla, colócala en el tejido y ahí, ¿ves? En mi caso son 6. ¿Ves? 2, 4, 6. Voy a tejerle 6 puntos bajos. Si tu anilla es más pequeña, haces lo mismo, lo colocas y si son 5, 5, si son 4, 4, las que tu anilla necesite, ¿vale? Y vamos a tejer puntos bajos, pero cogiendo a la vez la anilla, ¿vale? Entonces la colocas de esta forma, insertas la aguja dentro de la anilla y del punto y tejes el punto bajo. Y esto lo vas haciendo con todos los puntos que necesites, que en mi caso son 6 y en el tuyo dependerá del tamaño de tu anilla, ¿vale? Llevo 5 y aquí va la sexta. ¿Ves? Y así queda la anilla sujeta. Y continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar a la otra esquina donde colocaremos la otra anilla. Mira, estoy llegando ya al final y aquí voy a quitar el marcador porque como he empezado a tejer en la esquina, voy a tener que tejer 2 puntitos más de los que en un inicio pensaba porque he calculado mal, ¿vale? Son cosas que pasan. Entonces tengo que hacer 2, 4 y 6 puntos bajos para incorporar la anilla. No se va a notar, ya verás, va a ser algo imperceptible. Así que este fallo de cálculo queda entre tú y yo. Es secreto. Vale, entonces voy a tejer 1, 2, ahora aquí el tercero, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? Y he hecho que mis 6 puntos coincidan con los aumentos que te he comentado antes. Y ahora simplemente en el siguiente puntito voy a tejer un punto deslizado y una cadenita para asegurar tiro y corto. Ya tengo las 2 anillitas, así es como nos queda ya con las 2 anillitas puestas y lo que sí vamos a hacer es esconder este hilito antes de continuar con nuestra bandolerita, que ya ves que está quedando preciosa. Para poner la cremallera yo voy a utilizar esta que la tenía guardada reciclada, de algo que tiré y la guardé para un proyecto futuro y creo que esta le pega mucho a mi bandolerita. Entonces lo que voy a hacer es, mira, pongo la cremallera cerradita enfrente de mi bandolera y en la esquinita la voy a colocar que me quede justo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, fíjate, es la ubico bien. Ya te digo, yo no soy ninguna experta, o sea que seguro que tú sabes hacer esto mejor que yo, porque yo de coser poquito, la verdad. Voy a intentar mantener más o menos, poner el cierre en la mitad de mi anillita y aquí voy a poner alfileres para asegurar. Mira, más o menos, fíjate que estoy poniendo prácticamente a ras de la cremallera, ¿vale? Entonces voy a colocar alfileres para asegurar un poquito lo que voy a coser y luego según vaya avanzando pues ya lo iré ubicando al gusto. Aseguro un poquito así, ya te digo, es un poco por mantener
el tejido justo en mi cremallera. Aquí voy a colocar otra, ¿vale? Y mira, más o menos, vamos a colocar esto que iría aquí así, luego así, y creo que me llega justo, mira, mi cremallera, es que ni he hecho aposta, me llega justo a la otra esquinita. Voy a coger la misma lanita con la que he tejido la parte rosita. Y tú si quieres lo puedes hacer con hilo, pero yo creo que así va a quedar más disimuladito. Entonces voy a empezar a tejer, no a coser, perdón, que no estoy acostumbrada al término coser y para mí todo es tejer. A ver, mira, voy a insertar aquí. Voy a dejarle aquí un cabito, una hebrita, y luego ya la esconderé y aseguraré bien. Y simplemente lo que voy a ir haciendo es pasar un puntito de un puntito a otro, ¿ves? Ya te digo que yo no sé coser y lo voy a hacer de la manera más fácil. Mira, que apenas se va a notar. Y lo que sí voy a hacer es ir de un puntito al otro, ¿ves? Es como que este de aquí me lo salto, o sea, voy uno hacia atrás y luego de atrás hacia adelante. Voy a coger el punto de atrás, de detrás, y me voy a ir justo al de delante. Si te fijas, que es por donde ha salido ahora la aguja, queda en medio, así que me voy al de detrás, justo al de detrás de donde me sale la hebra, y me voy al de delante, ¿ves? Queda en medio, el de detrás y el de delante. Y ahora lo mismo, me voy, ¿ves? Lo tengo aquí, pues voy a insertar justo en el que tiene detrás y me voy justo al que tiene delante, ¿vale? Y voy a coser así toda la cremallera hasta llegar al último punto. Mira, ya he cosido este trozo y lo que voy a hacer es, bueno, voy a esconder este hilito, lo voy a asegurar, y este de aquí también, ¿vale? Que es lo que me ha sobrado. Ahora, para poder coser esta otra mitad, abro la cremallera y voy a repetir la misma jugada en este lado, ¿vale? La abres y lo mismo, vamos cosiendo lo más cerquita de la cremallera hasta llegar al final. Mira, ya tengo mi cremallera aquí cosida. Aquí tú si quieres le puedes poner un forro, eso ya a gusto de cada uno. Yo no le voy a poner porque a pesar de que tiene los agujeritos del punto granny, no creo que se me vaya a escapar nada, tal vez un boli, pero bueno, si lo quieres forrar, al gusto. Ahora solo nos falta colocar estas argollitas, que son las que van a ir enganchadas en las anillas, ¿vale? Y vamos a tejer el asa o la cinta, ¿vale? Estas yo las estoy reutilizando, ¿vale? Eran de otro bolso que tiré y las guardé para un proyecto futuro y lo voy a usar en este. De todas formas, como siempre, sabes que en tiendas de manualidades, bazares, en Teddy, por internet, tal vez en AliExpress, Amazon, seguro que lo puedes encontrar. Voy a tejer 6 puntos en mi argolla, ¿vale? Primero aseguro con una cadenita y ahora voy a tejer los 6 puntos bajos, ¿vale? 1, 2,
3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Voy a tejer una cadenita al aire, giro y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadenita al aire, giro y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadenita, giro. Y voy a seguir tejiendo 6 puntos bajos tantas veces como larga quiera que sea mi asa, ¿vale? Así que voy a tejer el largo de la cinta y te veo al final. En mi caso he tejido 60 centímetros. La largura dependerá de si es para ti, para un adulto, para una niña, un niño, ¿vale? Eso tendrás que jugar tú con la largura que desees. Aquí tengo la cadenita tejida y simplemente voy a tejer los 6 puntos bajos que me corresponden dentro de la cita de mi enganche, como hemos hecho antes con las arandelas, ¿vale? Vamos a utilizar lo mismo, el mismo método. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer una cadenita al aire para asegurar el tejido, tiro y corto. Ya tengo el enganche asegurado tanto en un lado como en el otro, y ahora lo que tenemos que hacer es esconder las hebritas. Ya tenemos todo terminado, lo único que nos queda es enganchar la tira a nuestra preciosa bandolera, crossbody, bolsito, riñonera, no sé cómo se llama en tu país, en tu región, cómo lo conoces tú. Dímelo, déjamelo en los comentarios, por favor. Y mira, ya está, ya tenemos nuestra riñonera preciosa, lista para estrenar. Espero que te animes a tejerla. Si es así, me encantaría ver tus creaciones. Me puedes etiquetar en Instagram o mandarme algún mensaje. Siempre te voy a contestar y lo voy a ver. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta, un comentario, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo. ¿Y eso cómo lo haces? Activando la campanita. Y nada, un gusto. Si crees que a alguien le puede gustar este vídeo, compártelo con él o con ella para que también pueda tejerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!